En mi familia casi no se habla de política, pero mi tatarabuelo fue asesinado en el Congreso. Chile en el año 1875. El presidente era Federico Errázuriz Zañartu. La población total era de 2.084.104 personas. En marzo comenzó a regir el Código Penal de Chile. Así se veía Santiago. Así se veía Curicó. En Curicó, el 4 de abril, nació Zenón Torrealba y la Vaca, mi tatarabuelo. Mi papá nos contó, porque estábamos hablando de que mi familia, como por el lado de mi papá, los Parra tienen nombres súper como raros. Mi papá se llama Homer, mi abuelo también se llamaba Homer, y nos estaba diciendo que él tenía un bisabuelo que se llamaba Zenón. Y después hablar de que era político y no sé qué, y con mi hermana lo buscamos en Google y encontramos que además de que había un colegio que se llamaba como él, que lo habían asesinado en el ex Congreso. Y ahí como que eh, lo, 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 lo deseamos mucho, era como nuestro dato freak. Zenón Torralba se casó con Rosa Esther Álvarez y tuvieron muchos hijos. Alrededor de 13 encontré. Los que yo conocía de nombre eran Esther del Rosario, Aurora, Lucrecia y Berta. Berta era mi bisabuela y se casó con Perfecto Parra. Tuvieron dos hijos, que son la tía Marley y mi abuelo, que se llamaba Gomer. Mi abuelo se casó con mi abuela, Elena Calderón, y tuvieron cuatro hijos. Está mi tía Lorena, mi tía Jimena, el tío Cano, mi papá, que se casó con mi mamá, que se llama Mirta Díaz, y tuvieron tres hijos, que estábamos yo, mi hermano y mi hermana. Lo primero que quiero hacer es encontrar la tumba de mi tatarabuelo porque sé que está en el cementerio general, solo que no sé dónde. Y no hay ninguna parte donde diga y la página donde se puede buscar no aparece porque han pasado tantos años que esos archivos ya no existen. Y sé que no está enterrado con mi abuelo porque mi abuelo no está enterrado con el resto de los Torrealba. Esa es como otra sepultura. Y mi abuela me dijo que lo más probable es que esté en el patio histórico porque incluso habían como rehecho la tumba hace poco porque les habían robado cosas y me dijo que fuera a buscar ahí, entonces eso es lo que vamos a ir a hacer y ojalá encontremos la tumba. ¡Haznos señas! Corre, corre, corre. Venía de una familia de gasfitters. Sus padres eran José Torrealba y Margarita y la Vaca. Se mudaron a Santiago en 1881. Desde joven se interesó por la política, uniéndose en 1894 a la Sociedad Manuel Rodríguez, donde junto a sus compañeros ayudó a fundar la escuela nocturna Ezequiel Vilches, 5 años después. En 1896, a los 21 años, comienza a militar en el Partido Demócrata. Esto es extraño, pero acabo de descubrir que Zenón Torrealba era candidato a presidente en 1906. Que básicamente dice aquí que su candidatura eh, fue gracias a que había una división en el Partido Demócrata, que habían tres sectores, que era el reglamentario, el doctrinario y el socialista, que de ahí sale el Partido Obrero Socialista. Y básicamente que el doctrinario y el socialista levantaron la candidatura de Zenón Torralba, y esto es cuando Chile tenía esas como elecciones indirectas como lo tienen en Estados Unidos, y solo tuvo un voto elector a favor, y el Partido Demócrata tuvo 5, incluyendo el que lo apoyaba a él.
Y al final ganó Pedro Montt. Y ni siquiera era mucha competencia, estaba entre él y Fernando Lascano Echaurren. Acá en la tercera dice que Zenón Torrealba era hasta hace poco la persona más joven en recibir votos para una elección presidencial. Era periodista autodidacta. En 1909, Zenón Torrealba funda el diario La Tribuna. En este diario publicaba artículos de opinión, centrándose principalmente en la democracia, opiniones sindicales y temas que eran relevantes para la clase popular. A su vez, se desempeñó como dirigente sindical, llegando a ser el presidente del Consejo Social Obrero en varias ocasiones. En este rol, lideró múltiples huelgas en el Norte Chico. A pesar de su interés por la clase obrera, él odiaba el socialismo. El diario La Tribuna no estaba, porque es muy viejo y no está en microfilm, creo que se dice, y tampoco está escaneado, pero que no me lo podían pasar porque está fuera de circulación, pero puedo insistir. Encontraron unos diarios pequeños donde lo mencionan. En el diario La Labor, una especie de club democrático Zenón Torrealba. En 1909 es electo diputado. A finales de 1910 forma parte de la comisión investigadora creada por el Congreso Nacional, cuya misión estaba centrada en atender los problemas y reclamos de los mapuches y chilenos durante el periodo de erradicación indígena. En 1915 fue reelegido diputado y en 1918 fue elegido senador por Santiago. En 1920 fue nombrado ministro de Industria, Obras Públicas y Ferrocarriles en el gobierno de Arturo Alessandri Palma. A pesar de que la carrera política de mi tatarabuelo estaba floreciendo más que nunca, esto no evitó que también estuviera rodeado de tragedias. Ya, tengo más familia de la que pensaba que tenía. Según yo, Zenón Torrealba y Rosa Esther Álvarez o Esther Rosa Álvarez, aún no sé cómo se llama esa señora, tuvieron 4 hijos, puras hijas. Los nombres que me acordaba eran Berta, que era mi bisabuela, Aurora, que es la tía de mi abuelo, después estaba la Lucrecia Torrealba Álvarez y Esther del Rosario Torrealba Álvarez. Está aquí el registro de funciones. Entre los hijos que tuvieron, todos murieron muy pequeños. Estaba Manuel Luis Torrealba, murió a los 4 años. Nació en 1909, murió en 1913. Pues Humberto Rolando Torrealba Álvarez, que murió el mismo año que nació. Luis Eduardo Torrealba Álvarez, me tinca que fue su primer hijo. Nació en 1896, y murió en 1916. Y después está María Antonieta Torrealba Álvarez, que murió tenía meses. Amalia Victoria Torrealba Álvarez, nació en 1903 y murió en 1912. Y Aurora Eloísa Torrealba, que no es la misma Aurora que yo estaba pensando. Esta Aurora murió a los 2 años, en 1999, o sea, 1899. Chile en 1923. El presidente era Arturo Alessandri Palma. Así se veía Santiago. Así era el Congreso. El 10 de septiembre de 1923, mi tatarabuelo fue asesinado. Ya, encontré el diario de la Nación en PDF. Es del día después de que murió, es del 11 de septiembre. Y son como 3, 4 páginas que hablan como todo lo que pasó. Y también mencionan harto que el diario El Mercurio hizo lo mismo y que Las Últimas Noticias también sacó una especie de reportaje justo después de los hechos. Entonces vamos a ir a la biblioteca ahora a ver si encontramos los otros diarios, a ver qué es lo que dicen, porque pueden que tengan más información sobre lo que pasó.
Días previos al hecho, el Partido Demócrata estaba intensamente haciendo campaña para la reelección de mi tatarabuelo como senador por Santiago. En esta lucha interna, su contrincante era Luis Correa Ramírez, un político de amplia trayectoria al igual que él. Las votaciones fueron el día domingo 9. Luis Correa Ramírez fue un político chileno, nacido en 1871. Además de militar en el Partido Demócrata, se desempeñó como sastre. Fue elegido diputado por Santiago en 1921. Según los cómputos conocidos hasta la madrugada de hoy, habrían triunfado en la lucha interna los señores Zenón Torrealba, candidato a senador, Juan Pradenas Muñoz, Vicente Adrián y Nicasio Retamales, a diputados por Santiago. Ese Juan Pradenas estaba en la escena del crimen después, y creo que lo usaron a él para recrear la foto. ¡Qué horror! El 10 de septiembre de 1923, Luis Correa Ramírez llegó a la Cámara de Diputados a las 9 de la mañana. Recorrió los pasillos del Congreso y se fue, para volver una hora más tarde a hacer lo mismo. El señor Correa Ramírez intenta conseguir el número de Torrealba con un mozo, a quien interroga y luego insulta cuando no tiene el número para dárselo. Luis Correa Ramírez quería arreglar asuntos con mi tatarabuelo, por lo que lo citó a una reunión en un salón privado del Congreso. Mi tatarabuelo se encontraba fuera del Congreso, almorzando junto a unos amigos. Les dijo que volvería luego, y se fue hacia el Congreso. Llegó a las 3:20 de la tarde, e inmediatamente se reunió con Correa Ramírez en la sala de lectura de la Cámara de Diputados. Juntos buscaron una sala donde pudieran sentarse a conversar, siendo esta una de las salas de comisiones del segundo piso. Saludaron al secretario Ernesto Merino Segura y entraron a la sala. No se saben las palabras que fueron dichas en esa sala, pero 5 minutos después de que la puerta se cerró, Ernesto Merino escuchó 2 detonaciones. Luis Correa Ramírez sacó el revólver que habría comprado ese mismo día, un Smith Wesson jamás usado, y le dispara a mi tatarabuelo en el brazo derecho. Se lleva el arma a la sien y se dispara a sí mismo. Por la puerta llega Ernesto Merino y Alfredo Neira, el mayordomo de la Cámara. Momentos más tarde llega el diputado Eduardo Grez Padilla, seguido de Gustavo Montpinto y los diputados Juan Pradenas Muñoz y Carlos Alberto Ruiz. 20 minutos más tarde llega Asistencia Pública. Media hora después llega el juez de turno, Fernando Soro Barriga. Ambos seguían con vida cuando se los llevaron. Afuera del Congreso empezaba el caos. Se produjo una aglomeración en el recinto, que tuvo que ser reprimida por funcionarios de Carabineros. Miren, esto es más interesante. Dice que está en la sala de la Comisión de Reorganización de los Servicios Públicos en que se desarrolló la tragedia. La cruz indica en qué sillón fue encontrado el señor Torrealba y el triángulo el señor Ramírez. Lo que pasó fue que él le disparó aquí, como en el brazo, y él estaba como inconsciente. Después de haber ido a sentar, se disparó a sí mismo aquí y la bala, por algún motivo, salió como para acá. Los diversos diarios recuentan los hechos en las horas que le siguen. La llegada de la esposa de Luis Correa Ramírez a Asistencia Pública junto a su hijo. La llegada de mi tatarabuelo al mismo lugar. A las 7:10 de la tarde fallece Zenón Torrealba. Y 3 horas más tarde, Luis Correa Ramírez. Cada año, los adherentes del Partido Demócrata se reunían en el Cementerio General para conmemorar su muerte. Pero aún así, mi tatarabuelo fue olvidado. Con baldosa antigua, esto era todo de tierra, todo este cuadrado de tierra, y aquí había una gran palmera inmensa, ¿ya? Y solamente la construcción de la casa llegaba hasta ese sector. Lo que puede haber original son las puertas, que son las mismas. Bueno, este colegio, mis padres son los que se hicieron cargo desde el año 63. Una de las hijas de don Zenón Torrealba fue quien les vendió con muchas facilidades y a muy largo plazo.
pero sí siempre les pidió que el colegio llevara el nombre de su padre, de don Zenón Torrealba. Es por eso que lleva el nombre y nunca más se ha cambiado y ya no se va a cambiar ya. ¿Mm? Lo otro, hay muchas partes que sí son de las partes antiguas, otras se han refaccionado, pero toda la parte de adelante es casi antigua, las puertas, las ventanas que dan hacia la calle, eh, todo eso es antiguo. Lo otro, este era una casa, por lo tanto tenía unos corredores y en medio de ese corredor, acá en la entrada, había una gran palmera que era tradicional, pero con los años se tuvo que cortar. ¿Por qué? Porque creció demasiado y ya no teníamos quien la podara. No, estas son otras propiedades. Pero esa es la carátula, pero no sé lo otro. Pero dice el año. Sí, del 67. El 67 se traspasó porque mi papá el 63 se hizo cargo acá del colegio. ¿Ya? Eso. El 63 se hizo cargo, por lo tanto ahí la tiene que haber terminado de pagar. Esa Rosa Esther eran las hijas. Yo creo que quizás la esposa, porque la esposa se llamaba Esther Álvarez. Entonces ella, Entonces debe ser. que se llamaba Rosa Esther. Sí, y otros. Esther Álvarez, claro, esas deben ser las hijas. El otro día fui a la biblioteca a leer una campaña que estaban haciendo mi tatarabuelo para las elecciones, esas que ganó. Y casi salgo llorando porque me dio mucha pena. Decía básicamente que era como un hombre ejemplar, que tenía creencias nobles, que era como importante para que el país tuviera políticos como él. Y había una cita que decía, el historiador o el maestro que después se ocupen de este hombre, o el ciudadano que hoy o en el futuro analice su vida, no hallará penumbra que oculte los defectos, ya que es notoria la ausencia de estos. Y yo pensaba que el partido le tenía mucha fe, y es muy triste ver como que al final no logró, no pudo como alcanzar ese potencial político que el partido pensaba que iba a tener por la envidia. Con mi papá decíamos que debe haber sido como súper traumático para la familia y que el punto que nadie de mi familia se quedó como en la política o siguió como esa rama. Y no sé, fuimos al congreso, al ex congreso, y estábamos diciendo que estábamos haciendo un documental sobre un senador que lo habían asesinado ahí, y nadie tenía idea de lo que estábamos hablando, y nadie sabía quién era. Había un señor que trabajaba ahí que se supone que sabe como todo sobre el congreso, como toda la historia. Nos dijeron, él los puede ayudar, y él no tenía idea de qué estaba hablando yo, como que le dije a mi tatarabuelo, y me dijo, ok, y como que tuvo que llamar a un historiador que me dijo como lo mismo que yo ya sabía. Y no sé, yo esperaba que quizás le tuvieran como una placa, así como aquí murió Zenón Torrealba, nada. Y es como, no sé, me da pena, es muy triste pensar que nadie piensa en él, que las únicas personas que se acuerdan de él son como mis hermanos, mi papá, yo, la tía Dinka, probablemente mis otros tíos también. Y mi papá decía que mi abuelo una vez los sentó a todos, como después de comer, y les contó toda la historia de Zenón Torrealba. Mi papá apenas se acuerda, como que lo que me dijo eran cosas que investigué, que leí en el diario. Entonces al final, realmente esto pasó de ser como un hecho histórico a una anécdota, que es lo que yo estaba diciendo todo este tiempo, que es como simplemente un dato freak que tenemos. Y es triste ver como
cómo te olvidan. Al final yo creo que es eso, como a mí siempre me ha dado miedo como olvidar, pero siento que te olviden es mucho peor, y eso fue lo que le pasó a mi tatarabuelo, que él lo olvidaron, y eso es lo que me da más pena.